Hola, me alegro de encontrarme con ustedes otra vez en esta nueva presentación. Yo soy Norberto Luis González y estoy feliz de poder traer el segundo video de la serie que empezamos no hace tanto. Como ustedes saben, la serie se llama Conociendo a Dios y este segundo video tiene por título ¿Dios es violento o no lo entendemos? Este tema me gusta mucho y como es o podría ser un poquito extenso, lo he dividido en dos. Así que hoy veremos la primera parte y luego veremos en un próximo video la segunda parte para que podamos tener el tema completo. Bien, arrancamos de la siguiente manera. Indudablemente que Dios es el ser más incomprendido de la tierra. Por muchos motivos, obviamente Satanás ha hecho una gran tarea distorsionando el carácter de Dios. Dios se reveló de muchas maneras. La revelación o la mejor revelación que tenemos de Dios son las Escrituras, la Biblia, pero especialmente en la persona de Jesús. Jesucristo fue el que vino a mostrarnos cómo es el Padre. Él fue la mejor revelación que tenemos del carácter de Dios. Dentro de las Escrituras nos encontramos con una serie de parábolas que describen de alguna manera la función de Dios y en otras ocasiones el carácter de Dios. Así, mencionándolas, abuelo de pájaro, de manera rápida. Se lo compara a Dios con una gallina, con un águila, con un pastor, con una mujer que busca la moneda, con un padre, con un médico, esposo, serpiente, con luz, agua de vida, rey, cordero, paloma, pero como les dije recién, Emmanuel, Dios con nosotros, que es lo que significa Emmanuel, Jesucristo, que es un título que se le aplica a Jesucristo, es la mayor revelación que tenemos de Dios. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿El Antiguo Testamento es suficiente para que nosotros podamos conocer correctamente a Dios? En mi opinión, no es suficiente. Por eso tuvo que venir Jesucristo, por eso tuvo que venir Emmanuel para mostrarnos realmente cómo es el Padre. Hay un diálogo entre Jesús y Felipe en Juan 14, 8 y 9, en donde Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es que si nosotros, en realidad, tenemos que conocer a Dios a través de Jesucristo. Sí, a través de las Escrituras, pero especialmente a través de Jesucristo. Cuando interpretamos que Dios es de una manera y eso no coincide con Jesucristo, con la manera en que Jesucristo presentó cómo era su Padre, nosotros tenemos que quedarnos con la versión, de alguna manera decir, con la versión de Jesucristo, porque Él es la revelación, Él vino a mostrarnos cómo es el Padre. Muy bien, quiero mencionarles un tema muy importante. Muchos ignoran este tema y esto estorba en el conocimiento del verdadero carácter de Dios. La revelación de Dios es progresiva. En Génesis hay un concepto de Dios que va creciendo de manera progresiva a través de las Escrituras. Y voy a dar un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo por una cuestión de tiempo. Por ejemplo, en 2 Samuel 24:1 dice lo siguiente: volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas e incitó a David contra ellos diciéndole: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Sí? Aquí claramente dice que Jehová se encendió la ira de Jehová contra Israel y lo incitó a David a hacer un censo. ¿Sí? Es fácil. Pero fíjense lo que dice ahora Primera de Crónicas 21:1. Primera de Crónicas 21:1. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Mismo texto, misma situación, solamente que escrita, ¿verdad?, en dos libros diferentes, pero especialmente en tiempos diferentes y obviamente por autores diferentes también. En el primer texto, que fue escrito en el año 900 o 1000 a.C., se dice que fue Jehová el que incitó a David a hacer el censo, ¿sí?, lo que provocó después una desgracia. Pero en el segundo texto, que fue escrito alrededor del 450-425 a.C., es decir, unos 500 o 600 años más adelante, se dice que el que incitó a David a cometer ese pecado fue Satanás. Qué interesante. ¿Por qué? Porque a medida que nos vamos acercando hacia el Nuevo Testamento,
va creciendo, va madurando, va aumentando la revelación que tenemos de Dios y del carácter de Dios. A partir del pecado, la figura de Dios se fue, valga, digamos, la redundancia, desfigurando, y a medida que vamos acercándonos, hay más revelación, hay más comprensión. Entonces, lo que antes se creía que era originado por Dios, ahora se sabe que es originado por Satanás. Otro ejemplo también que es muy conocido, aunque no siempre las personas se detienen, aquí hay un detalle interesante, en Job 1.16. Dice Job 1.16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte esta noticia. Fíjense que el libro de Job se cree que fue el primer libro de la Biblia, ¿sí? El primer libro de la Biblia en escribirse. Cuando nosotros leemos el relato de Job, sabemos que el fuego, ¿quién lo mandó? Satanás. Sin embargo, ya la gente de la época le empezó a atribuir a Dios cosas que no debía. Porque claramente el texto dice que este hombre que había escapado dice, ¿fuego de quién? Fuego de Dios cayó del cielo, cuando sabemos que había sido Satanás. Entonces, a medida que avanzamos en el tiempo, la revelación de Dios va aumentando, es progresiva, hasta llegar a Jesucristo, que es la mayor y mejor revelación de Dios, del carácter de Dios, de cómo es Dios. Este tema es muy importante porque, y yo lo dije en el video anterior, la Biblia nos dice cómo es Dios, pero para que nosotros entendamos correctamente, para que nosotros conozcamos correctamente a Dios, lo que tenemos que hacer es interpretar. La Biblia requiere interpretación. Si lo tomamos así como está, nosotros es posible que haya algunos detalles o algunos temas importantes que se nos pasen, que se nos escapen. Bien, un detalle final antes de pasar al próximo tema. En 2 de Samuel 24.1 y en Job 1.16, que los leí recién, estos textos nos muestran que la ira de Dios es Satanás. Es Satanás el que genera dolor, aunque en esos textos se le aplica a Dios. Porque otros textos después nos aclaran que no fue Dios, que fue Satanás. Entonces, el conocimiento de Dios, aún en las Escrituras, es progresivo. Y lo tenemos que tener en cuenta a la hora de leer la Biblia. Pero no solamente el conocimiento de Dios es progresivo. El conocimiento de Satanás, la revelación de quién es Satanás, también es progresiva. Y esto se los voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Cuando leemos Génesis 3, literalmente dice que la serpiente engañó a Eva. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo en la Biblia o dónde en la Biblia encontramos que esa serpiente es Satanás? Tal vez alguno lo sabe. Muchos lo pueden saber. Recién en Apocalipsis 12 encontramos que la serpiente es Satanás. Ahora, fíjense, Génesis dice que la serpiente engañó a Eva, y recién en Apocalipsis 12, o sea, estamos hablando del primer libro de la Biblia al último libro de la Biblia, y la Biblia fue escrita en cientos y cientos y cientos de años, digamos, tardó en escribirse por diferentes autores y demás. ¿La revelación de Satanás es progresiva o no? Claro que sí. Otro detalle más. Solamente hay 4 pasajes o 4 lugares en la Biblia en donde se habla de Satanás. En Job, en 1 Crónicas 21, que lo leímos recién, en Salmo 109.6 y en Zacarías 3. Solamente 4 pasajes o 4 lugares en todo el Antiguo Testamento se habla de Satanás. Ahora, ¿cuántas veces se habla de Satanás en el Nuevo Testamento? Muchísimas veces más. Porque la revelación incluso de Satanás también es progresiva. Entonces, en el Antiguo Testamento, Satanás no era tan conocido. Entonces, había cosas que, digamos, sobrenaturales que no se podían explicar, que se las atribuyen a Dios. Además, hay un detalle interesante, que es que en el pensamiento hebreo, aquellas cosas que Dios no se lo responsabiliza a Dios por aquellas cosas que no impide. Pero para el hebreo esto no representa una dificultad. O sea, en el pensamiento hebreo, en la estructura mental del hebreo, si Dios no lo impide, es parte de su voluntad. Entonces dice, sí, fue voluntad de Dios.
Pero en nuestro pensamiento, creer que fue voluntad de Dios implica, de alguna manera, creer que Dios lo hizo, aunque Dios no lo hizo. Bueno, un detalle a tener en cuenta dentro del pensamiento hebreo. Esto de que el conocimiento es progresivo, podemos condimentarlo con un detalle más. En ocasiones, seres humanos tuvieron que ver realidades eternas o realidades espirituales y el lenguaje humano no podía o no había lenguaje humano para lograr describir lo que veía. Por ejemplo, en Apocalipsis 15:2, escrito por Juan, hay una descripción ahí interesante. Dice Juan, está hablando de la tierra nueva, ¿no? También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Mar de vidrio mezclado con fuego. O sea, el vidrio es sólido y el fuego es fuego, digamos, ¿no? Y entonces, en otro pasaje, en el mismo pasaje hacia el final, dice que los salvos estaban de pie en el mar de vidrio. O sea, ¿era mar o era sólido? O sea, ¿por qué les cuento esto? Juan está tratando de usar palabras terrenales para describir verdades celestiales. Pero en el lenguaje terrenal no hay palabras que describan ciertas cosas celestiales. Por eso a veces se lo describe a Dios de una manera casi que asusta, ¿no? Cuando Juan lo ve, le dice sus pies, en Apocalipsis 1, sus pies brillaban como el bronce pulido, sus ojos llamas de fuego, su boca, su lengua como una espada. Eso, bueno, hay explicaciones interesantes con eso, pero, o sea, él está intentando describir realidades eternas con palabras humanas. Y claro, a veces las palabras humanas no son suficientes para describir las realidades eternas. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar la Biblia, porque si no, y uno lo ve, imágenes de Cristo con una espada que sale de la boca, con los ojos saliendo llamas de fuego, y uno dice, wow, digno de una película de terror. Pero no, sencillamente el pobre lenguaje humano no alcanza a describir todo lo que Dios es. ¿Con qué pregunta seguiríamos? La pregunta que creo que ya entraríamos al centro del tema de hoy es, ¿qué es el castigo de Dios o qué es la ira de Dios? Ustedes verán que esta pregunta está directamente relacionada con el tema, porque el tema ¿es Dios violento o no lo comprendemos? Pero como este tema es tan importante y es el centro del tema, y no quisiera cortarlo, lo voy a dejar para el próximo video, y sería la segunda parte de este tema, ¿sí? Pero quiero terminar de la siguiente manera. Quiero terminar, como siempre lo hago, con una invitación. ¿Una invitación a qué? A conocer a Dios. A conocer a Dios, pero teniendo en cuenta estos aspectos que mencionamos. Que la revelación de Dios fue progresiva. Que la revelación del mal también fue progresiva. Que la mejor revelación que tenemos nosotros de Dios es a través de su Hijo. Y cuando vamos, como hoy hoy que introducimos el tema, pero el video que viene, que vamos a hablar sobre la ira y el castigo de Dios, tenemos que lograr equilibrar el concepto que yo tengo de ira o castigo con los hechos de la vida de Jesucristo. Porque Jesucristo vino a mostrarme cómo es el Padre. ¿Cómo logro yo hermanar ambos conceptos? La ira de Dios, castigo de Dios, con la persona, la vida de Jesucristo. Eso vamos a intentar hacerlo en el próximo video. Dios te bendiga.